Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una muy buena noticia que tiene que ver con la justicia chilena, particularmente la Corte Suprema de Chile, ya que fallaron, es decir, emitieron dos resoluciones judiciales por parte de la Corte Suprema hablando sobre las cuarentenas que se están aplicando en este país. Y en particular, hacen dos tipos de criterios que limitan las cuarentenas diciendo que son ilegales, que son inconstitucionales y que ciertas detenciones a los ciudadanos cuando están transitando, incluso en periodos de cuarentena, no tienen sentido, van en contra del principio de realidad, que vamos a explicar qué es eso, y por lo tanto no están siendo legales. Pero hay un detallito con todo esto, pero lo vamos a ver al final del video. Pero vamos un poco al detalle de qué está ocurriendo. Particularmente esto tiene que ver con dos resoluciones de la Corte Suprema, que son muy positivas, vale la pena decirlo. Quiero que comencemos primero con la del culto religioso, ¿no? Para hacer un contexto, cuando se hicieron las cuarentenas totales que se están ahora estableciendo a lo largo de Chile, se estaba también limitando la asistencia a lo que son recintos religiosos, iglesias para rezar, hacer todas estas prácticas religiosas, etc. Y eso eventualmente se tiró para atrás en gran medida por presión de distintos sacerdotes, pero particularmente el obispo de Punta Arenas, que vamos a ver sus declaraciones en unos momentos, y eso llevó a que no se estableciera. Pero muchos políticos estaban molestos porque decían que también había que evitar que se aglomeraran ahí, particularmente sectores más asociados a la izquierda en este caso. Ahora vamos a ver también otra cosa que defendió la derecha, pero que también no prosperó. Todo positivo que no haya prosperado. Y la Corte Suprema determinó que es ilegal y contrario a la Constitución y al derecho de la libertad de culto, es decir, de tener una religión y de practicarla, el poner restricciones para asistir a cultos religiosos, incluso en periodo de cuarentena. Por lo tanto, se podrá asistir al tema religioso, en parte por la resolución que emitió la Corte Suprema, y eso ya está establecido. A diferencia de lo que vamos a ver a continuación, esto sí tiene un efecto a nivel general porque había sido una prohibición con respecto a una ley que emitió el gobierno. Y como la Corte Suprema se acaba de emitir un resultado en base a esa ley, ahora esa ley no puede restringir a nivel nacional el culto religioso, porque se considera que es parte de los derechos fundamentales la libertad de culto. Entonces me parece positivo, y en gran medida esto se hizo por la presión de sectores religiosos en el sur de Chile, particularmente el obispo Bernardo Bastres, que es el obispo de Magallanes, que es una región que yo creo que se merece toda nuestra admiración por ser aquellos que más resisten la tiranía en muchos casos, y también ser los que se manifestaron en contra de las cuarentenas porque ellos le estaban destruyendo sus vidas, sus trabajos, y que en este caso su obispo hizo las declaraciones que vamos a ver a continuación, que eran un llamado básicamente a casi a rebeldía, a rebelarse contra las leyes que estaba estableciendo el gobierno de Piñera por considerar que era una ley injusta. Lo vamos a ver a continuación. Y lo segundo, como ya hemos visto y escuchado, siguiendo la responsabilidad que hemos tenido hasta el día de hoy en lo que se refiere a los aforos, en lo que se refiere a las medidas sanitarias, me parece que podemos continuar tranquilamente con nuestra Eucaristía en la semana. Es cierto que la ley dice lo contrario, pero creemos que cuando una ley es injusta y cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Esto lo digo responsablemente como obispo y como responsable de la Iglesia Católica en Magallanes. Y bueno, ahí lo habrán visto, un llamado a no hacerle caso a la ley cuando ahí todavía había una prohibición para ir el tema de asistir a las iglesias, y que se basa un poco en este pensamiento del derecho natural, que yo coincido en ese pensamiento, de que una ley injusta, aunque sea legal por un estado, no hay que obedecerla por ser justamente injusta, y por lo tanto la población solo tiene el deber de obedecer las leyes que son justas. Y por lo tanto, en razón de eso, él llamaba a no cumplir con la ley y fue un medio de presión. Y vale la pena decir que eso lo dijeron simplemente en el sur, particularmente en Magallanes, y por eso felicito a esa región, porque siempre tienen ese espíritu un poco más de hacer lo correcto más allá de lo que diga la ley. Porque a diferencia de muchos juristas, yo no considero, y en esto coincido con lo que mencionan ahí, que necesariamente lo legal es lo positivo. Muchas cosas que son impuestas por la ley, por el Estado, son inmorales, o se hacen prohibiciones de cosas que deberían ser legales, pero se prohíben arbitrariamente por el Estado. Y por lo tanto, lo justo en ese caso, tal como lo que decía ese obispo, es desobedecer la ley injusta. Y en parte por esas presiones se saca eventualmente esta resolución que es muy positiva. Todo bien ahí. Pero hay una segunda resolución
que viene al día que estoy grabando esto, pero que es justamente una resolución por parte de la Corte Suprema en un caso particular. Y hay que dejar ese detalle porque esto deja un precedente, pero a diferencia de la resolución anterior, esto no se aplica a nivel nacional, sino que se aplica solo para este caso. Pero si hay otras demandas sobre esta materia, eventualmente la Corte Suprema va a fallar a favor en esa materia, igual como lo hizo aquí, pero solo caso a caso. Vamos a explicar por qué después. ¿Pero qué decía esto? Esto en razón de una demanda que hizo una persona del año 2020 que lo habían detenido unos 20 minutos después de que había comenzado el toque de queda, transitando sin permiso, pero por una calle en que no había nadie, y se lo llevaron detenido. Y él demandó finalmente al Estado considerando que eso era ilegítimo, y llegó el tema de la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo lo siguiente, que es muy relevante y lo vamos a leer. Tengan paciencia con esta lectura legal, pero es extremadamente importante. Dice lo siguiente, considerando 11, que básicamente son como partes de la sentencia para que tengan una idea sobre este caso. Que en efecto, si bien es verdad que no hacía falta que Millapán estuviera enfermo o contagiado para incurrir en la conducta típica y antijurídica, es decir, la conducta ilegal, como ya adelantamos, la acción de deambular a las 10:20 de la noche por una calle que estaba además desierta, según testimonio de los aprehensores conforme a lo que dice el mismo fallo atacado, por la que hasta 20 minutos antes podía transitar sin restricción, por más infractora de normas administrativas reglamentarias que sea esa acción, y por más sancionable que resulte a ese tenor meramente administrativo, no representa ningún peligro efectivo ni tampoco hipotético para la salud pública, ni siquiera en estos tiempos de pandemia. De hecho, el toque de queda tiene la finalidad, vamos a avanzar un poco, de resguardar la salud pública. De hecho, esa conducta es más peligrosa en el día, sanitariamente hablando, por la mayor afluencia de pacientes que le es con natural. Y es además mucho más común en el día que en la noche. La infracción al toque de queda, esta es la parte importante, entonces no es per se generadora de riesgo, por más que sí sea per se infractora y sancionable en sede no penal. Será punible penalmente si conlleva una idoneidad de riesgo propia, como se dijo que ocurriría si el infractor se dirigiera a un punto de reunión de muchas personas, pero eso no se imputa en este caso. ¿Qué significa esto? Para traducirlo en simple, ¿no? Que si es que a ti te detienen de acuerdo a esta resolución, no te deberían poder llevar detenido, porque aunque efectivamente es ilegal, hay que aplicar el principio de la realidad, y que si tú estás solo en un lugar donde no hay contagio y contacto con otras personas, aunque no tengas permiso y fuera de horario permitido, igual no te podrían llevar detenido, solo hacer una sanción administrativa, o sea, una multa y nada más. Porque sale que es absurdo, y eso lo establece la Corte Suprema, considerar que como el fin es proteger la salud, se sancione con detención o incluso de manera penal a personas que simplemente están transitando por su cuenta en un lugar. Carece de sentido. Y esto es muy positivo porque si se aplicara a nivel nacional ya no sería posible detener a personas por parte de la policía estatal que simplemente están caminando, aunque estén en zonas con cuarentena y con toque de queda, aunque si es que están solos o no hay personas cerca, no se podría. Pero a diferencia de la resolución anterior, esto no se aplicará a nivel nacional porque la Corte Suprema dejó este antecedente, pero solo aplica para este caso. Y en Chile no tenemos un sistema en que el Poder Judicial pueda hacer leyes como ocurre en otros países con el caso de anglosajón, donde las resoluciones judiciales pueden afectar esas materias de ley. Por lo tanto, lo que significa esto es que en este caso se aplica eso. Pero como aquí no hacen las leyes los tribunales ni tienen un efecto de creación de leyes como ocurre en países como Estados Unidos o Inglaterra, ahora esto deja un antecedente que si alguien más lo detienen, tú podrías demandar y decir, oye, está esta otra resolución de la Corte Suprema, y la Corte Suprema va a decir, sí, tienes razón, y te van a dejar libre. Pero no es algo que se aplique a nivel general, porque para que esto cambie, tendrían que cambiar la ley propiamente tal. Entonces es un buen antecedente, no se va a aplicar a nivel nacional, pero en este caso ya deja un antecedente que sirve para otros casos. Entonces son dos resoluciones judiciales muy positivas por parte de la Corte Suprema de Chile que logran poner un límite a esta coerción estatal, a este uso de la fuerza, podríamos decir, indiscriminado y abusivo por parte del Estado en hacer un control enorme y sin sentido en muchos casos a la población. Porque efectivamente aquí la Corte Suprema tiene razón. ¿Qué sentido tiene decir estás amenazando el tema de la salud de otras personas cuando estás solo, sin nadie alrededor y no había posibilidad de contagiar a nadie ni que te contagiaran? No tiene sentido. Pero muchos trataban de aplicar la ley solo porque es la ley. Y siempre hay que recordar que las leyes se supone que tienen un fin y que no vale la pena seguir, y lo dice eso el derecho natural,
aquella ley que tiene una base injusta, más allá de lo que digan los gobernantes cuando intenten imponerse por la fuerza. Entonces, una muy buena resolución de la Corte Suprema, que muchas veces suele fallar con tendencia política, suele muchas veces dejarse influir por tendencias partidistas, pero creo que esta resolución, que no le gustó ni al gobierno de Piñera, a la derecha, pero tampoco a la izquierda, es muy positiva, porque por un lado se nota que hay un poco de objetividad, porque saca una resolución que le molestó a la izquierda con este tema de las misas, de poder ir a la iglesia, pero también sacó una resolución que es contrario a lo que le gustaba al gobierno de Piñera, a la derecha, con estas detenciones que se estaban haciendo, y le quitó, de cierta manera, aunque en un solo caso, pero eventualmente esto se va a empezar a replicar, a la policía chilena la facultad de poder llevarse a la gente detenida simplemente por estar fuera sin permiso y sola. Entonces es un muy buen avance en pos de las libertades individuales, de las libertades civiles, y yo felicito con esto, realmente lo valoro mucho, lo que está haciendo la Corte Suprema, me parece excelente en esta materia. Así que, ¿qué les parece? ¿También creen que es una buena noticia? ¿Creen que también es una noticia que ayuda a este tema de tener menos autoritarismo? ¿O creen que es algo negativo y les gusta que el Estado pueda decir no, tú no puedes ir a la iglesia, no, tú no puedes transitar? ¿Qué piensan de todo eso? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.